Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Patricia Rodríguez Guevara, quien es la directora del Instituto Conciencia Organizacional en Colombia. A ella la saludamos y la hemos invitado porque está presente en Valle Empresa el evento que se está realizando desde el día de ayer y hoy en la ciudad de Cali a instancias de Confandi en el Centro de Evento Valle Pacífico, y ha querido acompañarnos para conversar con nosotros en este rato. Buenos días, doctora Patricia. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. También está con nosotros la doctora Betty Jiménez de Borrero, quien es panelista frecuente de nuestro programa. Ya la conocen nuestros televidentes y a ella la saludamos. Buenos días, doctora Betty. Buenos días. Buenos días a las personas en la mesa de trabajo. Buenos días de la audiencia. Y nos acompaña también don Alfredo González Trejo, quien es el director general del Instituto Conciencia Organizacional con sede en México y quien ha venido a participar del evento Valle Empresa que en particular el Canal 2 ha estado cubriendo desde el día de ayer. Saludamos a don Alfredo. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Nuestro periodista jefe Cristian Pañate está desde el máster de producción dirigiendo la parte técnica de este programa. Ya saben ustedes, amables televidentes, que nuestra señal se ve por Canal 2 en Global TV, por Canal 116 en Cali TV, se ve por www.canal2.co y para Italia y España en el cable operador Eurolatin TV. Allí está nuestra señal dirigida al público migrante en España y en Italia en este momento. El tema que hoy vamos a abordar es el de la desindustrialización y la pérdida de empleo, partiendo de Cali, pero mirando un poco el panorama nacional. Cali es de las ciudades capitales de Colombia la ciudad con más alto índice de desempleo. De hecho, el DANE acaba de publicar las cifras periódicas y nos mantenemos en un 16% de desempleo abierto, que todos sabemos son cifras que no son del todo confiables, puesto que hay mucho empleo, o mejor, desempleo escondido, oculto o invisible, que queda camuflado por la informalidad económica y por la temporalidad del empleo. Pero no solamente nos queremos referir al empleo o al desempleo, queremos hacerle una mirada al hecho de que se está perdiendo empleo industrial, es decir, el empleo que mayor valor agregado dentro de la estructura económica tradicionalmente genera, puesto que no es lo mismo perder el empleo de un ingeniero mecánico o de un tecnólogo eléctrico o un tecnólogo en refrigeración o un tecnólogo en redes o en un tecnólogo en procesos de control de calidad o de instrumentación en una factoría, que perder un empleo de ventas a mostrador o de servicios al cliente en actividades económicas que no tienen procesos de manufactura a su interior. Ese tema y la relación entre el desarrollo de la industria, el desarrollo del empleo y la calidad y dignidad de los trabajos y de los empleos que hay en este momento en el mercado son el tema que nos ocupará. Yo comienzo por pedirle a la doctora Betty Jiménez que nos dé una primera introducción muy breve sobre el fenómeno que estamos viviendo en Cali, para inmediatamente pasar a darle la palabra a nuestros dos invitados de Conciencia Organizacional. Efectivamente, el empleo en la ciudad de Cali es supremamente alto, más o menos del 16%, y eso que son las cifras oficiales. Este empleo, este porcentaje puede ser un poco mayor, pero además el índice de subempleados de la informalidad, ese sí que es supremamente grande, y eso genera una serie de problemas en la ciudad. ¿Cuál es la situación que se ha presentado en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca? Hay unas razones políticas y hay unas razones de tipo económico. Razones de tipo económico
pues las incidencias que han tenido los tratados de libre comercio en la industria aquí, la situación que ha generado la variación de los precios internacionales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el petróleo, lo que tiene que ver con la minería, etcétera. Esto, por supuesto, estas relaciones internacionales comerciales han afectado la industrialización en el país y en el Valle del Cauca y específicamente en Cali, porque estamos dependiendo de una economía maquiladora. Esa es la situación. Y hay otra serie de causas políticas, siendo que el trabajo es un derecho que goza de una especial protección por parte del Estado, en razón a que hace parte, es consecuencia de la libertad de las personas, de la dignidad de los seres humanos, pues esa protección especial a la que están obligados el Estado y también los empresarios no se está cumpliendo en el país, y de allí que hay otras formas de desempleo que las están ocasionando empleadores y Estado. Bien, en Colombia los datos históricos muestran que la industria pasó de pesar más o menos el 25% del Producto Interno Bruto hasta los años 75 a estar más o menos en el 12% del Producto Interno Bruto ahora mismo. Es decir, la caída en la industrialización del país es evidente desde cualquier ángulo del que se lo mire, pero no es un fenómeno exclusivo de Colombia, es un comportamiento típico del subcontinente, de América Latina, pero tiene un agravante, que mientras la minería hasta los años 75 solo pesaba el 1.6, 1.8% del Producto Interno Bruto del país, hoy pesa el 8.9% del Producto Interno Bruto, es decir, ha multiplicado por 6 veces su participación, mientras la industrialización ha caído 3 veces su participación. Esto nos está hablando de una economía definitivamente extractiva y que no tiene como contrapeso una economía de conocimiento que vaya más allá de industrialización. Sobre ese foco y lo que acaba de mencionar la doctora Betty Jiménez, yo le quiero pedir a usted, doña Patricia Rodríguez, que nos haga una primera aproximación a la lectura que le hacen ustedes desde su organización al fenómeno de empleo e industrialización del país. Bueno, muchas gracias. Yo realmente pensaría que el país de pronto ha crecido en algunos de sus sectores económicos, pero pues infortunadamente la gente creo que no está preparada. Nosotros hemos visto, por lo menos en Bogotá, que las empresas contratan mucho a los extranjeros, y siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué de pronto sucede esta situación? Lo que he visto es que nosotros de pronto no nos estamos interesando en preparar a nuestros empleados. La gente está un poco reacia en conocer pues cuál es la situación no solamente de Colombia, sino de cómo se comportan los mercados a nivel mundial, y ese desconocimiento pienso pues que ha llevado a la situación que en este momento pues se está presentando. Entonces pensaría, retomando lo que decía la doctora, que es un problema también pues de conciencia, ¿no? No solamente de los empleados, sino de los empleadores, pese a que sé que algunos se hacen muchos esfuerzos porque esto sea diferente, pensaría también que hace falta tomar iniciativas, conocer realmente cuáles son las necesidades de las industrias, que la gente se preocupara, o más bien se ocupara de sí mismo, porque hay oportunidades que se pierden por el mismo desconocimiento, por la desinformación también a veces que hay. E infortunadamente también debo decir que nosotros los colombianos somos como un poco perezosos, entonces queremos todo como muy fácil también, y pienso que eso pues desgasta a las industrias, desgasta a los empleadores. Perdóname, yo le interpelo allí. En mi opinión y en mi experiencia,
Por el contrario, la imagen que tiene el colombiano en el mercado externo es que somos muy buenos trabajadores y somos muy apetecidos en ciertas economías, en Europa, en Estados Unidos mismo. Yo no estoy tan de acuerdo con que somos perezosos como nacionalidad. No, de pronto digo yo la pereza no tanto en el trabajo, sino en informarnos, en capacitarnos, en ser un poquito más estudiosos. Y eso, pues digo, le permite de pronto a las organizaciones que estén pensando en traer talento humano de otros países. Pues sé que yo no puedo generalizarlo porque pues no se puede hacer de esa manera. De hecho, pues conozco muchas personas, yo misma soy una persona que siempre está en constante actualización, pero infortunadamente hay muchas entidades que yo he conocido que les hemos hecho nosotros seguimiento y que al interior de sus organizaciones es eso lo que se está presentando, ¿sí? Muy bien. Don Alfredo, usted es mexicano y usted es el director general de esta organización. Usted viene del país de América Latina que inauguró los TLCs de última generación. En 1994 hubo el gran TLC entre Estados Unidos, Canadá y México. Y la economía mexicana comenzó a caerse como naipes en muchos de los sectores, el agrícola propiamente dicho, el agroindustrial como tal también. Y le costó mucho trabajo a México a reacomodarse. De hecho, la propia ola migratoria que ha afectado a Estados Unidos en los últimos 15 años tiene mucha explicación en esa cantidad de mexicanos desempleados y desarraigados de sus puestos de trabajo que se fueron por la frontera buscando a ver un mejor futuro, y hoy hay más de 12 millones de mexicanos allá esperando a ver cómo terminan de normalizar su situación. ¿Qué pasa hoy en México con la desindustrialización del empleo y la participación de la industria en la economía nacional? Sí. Es un tema muy importante porque efectivamente hubo afectaciones en ciertos sectores de la economía, sin embargo hubo otros que tuvieron un boom muy importante. Puedo mencionar el sector automotriz, el sector de la eléctrica, electrónica y el sector industrial precisamente. El tema del campo siempre ha sido un reto para México y es de donde el conocimiento que se tiene es de donde viene la mayor parte de la migración que se da principalmente hacia Estados Unidos. Es como extremos. La parte de la gente, digamos, de primera línea, de trabajo de campo, de trabajo duro, está migrando hacia Estados Unidos, pero también la parte del talento muy bien capacitado está migrando hacia otras latitudes. En muchos casos también está migrando hacia países de Latinoamérica y en algunos casos a países de Europa. Entonces es como un sándwich donde el talento muy bien preparado se está yendo en algunos casos, y la mano de obra con cierta experiencia, con cierta capacidad de ejecución también se está yendo. Pero el punto importante en el que yo en lo personal y es lo que quisiera aportar, creo que nos ha faltado como países y como industrias y como negocios, es enfocarnos de verdad en el recurso más importante que tienen las organizaciones, que es el recurso humano. ¿Qué sucede con las industrias? Hay un enfoque a tener, y aquí voy a hablar un poquito de lo que se conoce como la secuencia causal de la vida. Hemos entendido al revés cómo debemos vivir, y es quiero tener para poder hacer y luego ser. Y lo hablo a nivel personal y a nivel de las compañías. A nivel de las compañías nosotros tenemos una teoría de que hay 7 niveles de conciencia organizacional. Cuando revisamos en una organización la misión y la visión de esas empresas y les preguntamos, bueno, ¿qué es lo más relevante para ti como organización? Y nos dicen, proveerle rentabilidad a los accionistas, le decimos, adivina qué, estás en el nivel más bajo de conciencia organizacional. ¿Por qué? Cuando vamos escalando en esa pirámide de conciencia organizacional, el nivel más alto es el servicio. Y muchas misiones y visiones de las organizaciones plantean el servicio como un diferenciador competitivo, pero no lo viven. No lo viven porque no se han enfocado a desarrollar lo que decía la doctora Patricia, no se han enfocado a desarrollar de verdad
ese recurso más importante que es el talento humano. El talento humano, partimos de que somos humanos, recursos humanos, incluso yo a veces digo recursos o humanos, somos seres humanos, que tenemos necesidades, aspiraciones, sueños, inquietudes, pero que separamos. Hay dos paradigmas que hemos palpado que afectan a las organizaciones y que retamos incluso con nuestra propuesta, el decir, esas misiones donde dicen el cliente es primero, nosotros decimos no, el empleado es primero. No es una cuestión de importancia, de quién es más importante, los dos son muy importantes e incluso colocamos al empleado como el cliente interno, pero es un tema de prioridad. ¿A dónde debemos atender primero? Adentro de la organización, porque salimos con una campaña de publicidad, salimos con una campaña de mercadeo a ofrecer una promesa básica, a decirle al mercado, yo soy bueno para esto y soy diferente a mi competencia por estas características. Pero ¿quién va a cumplir o no con esa promesa básica? Los empleados de la organización. Pero, don Alfredo, y para darle la palabra a la doctora Betty, esa conciencia organizacional en la práctica se estrella contra un muro de contención muy grande. ¿Por qué? Pensemos ya de manera pragmática. En Cali se acaba de cerrar una factoría que se llama Michelin, la fábrica de llantas y neumáticos, y se reconvierte a ser simplemente una distribuidora de producto importado al país para el comercio nacional. Imaginémonos que estamos frente al gerente de Michelin y le decimos, mire, tenga conciencia organizacional, hay que mantener a los empleados. Y este señor gerente, que tiene unos accionistas y que tiene unos inversionistas detrás, él comienza a mirar para los lados y dice, pero es que el problema es que esta cosa a mí ya no me está dando los números, ya la suma y la resta no cuadra, y si yo mantengo a estos empleados en las condiciones que los hemos tenido, pues sencillamente el PIG se fue al traste y la rentabilidad de la empresa se pierde. Pero detrás de esa rentabilidad se queda un costo hundido, que es el de toda esa tecnología, esa maquinaria, ese aprender a hacer, que llevaba 20 o 30 años y en muchos casos más. Ahí lo que es el discurso, el planteamiento teórico se estrella, digo, contra ese muro de contención. Yo le quiero pedir a usted, doctora Betty, que nos comente de los 2 o 3 casos que en este momento están ocurriendo en Cali, solo para poder contrastar este planteamiento que usted nos está haciendo con respecto a empresas muy emblemáticas que definitivamente están diciendo tenemos que sacar gente o tenemos que cerrar. Sí, mire, el problema no radica en que las personas pues no tengan o creatividad o que no tengan las suficientes fuerzas e interés para trabajar, el personal humano. Eso es una consecuencia de las políticas económicas que todos estos gobiernos en el mundo entero, porque la crisis es general, han traído como efectos los tratados de libre comercio. Mire lo que acaba de pasar, como usted bien lo anota, en Cali. 3 empresas, la que más se visibilizó fue Michelin, que despidió de 200 y pico de trabajadores aquí en Cali, fuera de los de Bogotá, para convertirse simplemente en comercializadora. Pero no se ha dicho que JGB, que es un laboratorio emblemático de muchos años de historia en Cali, también despidió entre comillas, sacó más o menos un número similar de trabajadores en el mes de mayo. Y Carvajal Pulp y Papel, que era anteriormente Propal, también en el mes de mayo sacó más de 320 trabajadores. ¿Qué pasó en estas empresas emblemáticas? Carvajal le vendió a Office Depot desde hace 2 o 3 años su componente de formas continuas y demás. Esta de donde sacó no fue de esa filial, sino de lo que era antes Propal, la productora de papel. Entonces uno se pregunta, más o menos 1.000 personas desempleadas en la ciudad de Cali, que debían de tener la protección del Estado colombiano. Sin embargo, el Estado colombiano, a través del Ministerio del Trabajo, avaló esos despidos,
revestidos, disfrazados con retiros voluntarios. Y entonces firmó las actas de conciliación el Ministerio de Trabajo, desconociendo, entre otras cosas, el artículo 25 de la Constitución, que dice que el trabajo goza de la especial protección del Estado y es una obligación social. Y esa protección del Estado es obligatoria en todas las modalidades. Desconociendo eso y desconociendo que uno de los fines del Estado Social de Derecho es precisamente garantizar el trabajo en condiciones dignas. Entonces, estas empresas, hay varias cosas. ¿Por qué despiden a esta gente? Porque según el empleador les estaba resultando muy costoso, en razón a la antigüedad que este personal tenía en la empresa, gente de más de 15 años de trabajar en la misma. Y segundo lugar, porque eran en la mayoría de los casos Michelin y JGB sindicalizados. Y entonces había convención colectiva. ¿Qué es lo que quieren los empleadores? Obtener la mayor utilidad, la mayor ganancia en el menor tiempo posible con la menor inversión. Entonces, un trabajador antiguo y con convención colectiva no sirve. Entonces, allí se está atentando contra la dignidad del trabajo, el mejorar el trabajo. Y cómo esas estadísticas de que el país va muy bien, el país va económicamente muy bien, hay que pensarlas de otra manera. Y fíjese usted, señor director, que aquí ha pasado de agache una noticia que presentaron ayer y es la renuncia irrevocable del director del DANE. Sí, y uno se pregunta, ¿por qué Bustamante renunció intempestivamente y de forma irrevocable? ¿Qué es lo que está pasando? Es la entidad que maneja las estadísticas. ¿Qué ha pasado allí? Aquí tenemos que cambiar la metodología de medir la economía, de medir el progreso, de medir la pobreza, de medir la prosperidad, porque es que es una metodología que tiende a favorecer al gobernante de turno para avalar esas políticas que a todas luces son equivocadas y que están generando más pobreza, más inestabilidad, mayor desempleo y un subempleo en condiciones realmente indignas. Yo le quiero pedir a usted, doctora Patricia, que tratando de seguir el hilo de esta reflexión que introduce la doctora Betty, nos dé su opinión, su punto de vista sobre, ella dice, se están perdiendo empleos, llamémoslo de larga trayectoria, de larga estabilidad, con condiciones prestacionales muy interesantes, etcétera, que es el ideal. Porque nadie puede negar que ese es el ideal al que cualquier persona que se vincula a una empresa, sobre todo grande, pues aspira. Pero la realidad es otra. La realidad es que ese empleo que tuvo mi padre y que tuvieron nuestros mayores, yo creo definitivamente que eso ya no lo va a volver a ver nadie. Pero, entonces, ¿cuál es el futuro del empleo? ¿Cuál es el futuro de la seguridad social, de la seguridad para la empleabilidad que tiene la colectividad humana y concretamente nuestros conciudadanos? Porque si no, entonces a todo el mundo hay que ponerlo, como veíamos en las imágenes, en la calle vendiendo chiritos, vendiendo galletas, vendiendo chicles, y a ver si así vamos a ser capaces de hacer un país. Bueno, involucionado, señor director. Yo tengo una percepción de lo que está sucediendo en este momento y digamos que he tenido la oportunidad de hablar con empresarios y he tenido la oportunidad de hablar con los trabajadores. ¿Y qué conclusión he llegado? Sí, el trabajo que veíamos nosotros anterior, donde se prestaba la seguridad social, estaba cubierta y como bien dice el director, o sea, la gente pues tenía una pensión, aseguraba, digamos, un trabajo a largo plazo. Pues yo pienso que, no sé si decirlo de esa manera, infortunadamente o afortunadamente, los tiempos cambian. Y yo diría que las empresas tienen que reinventarse y el trabajador también tiene que reinventarse. Entonces, si yo estoy del lado del empleador, yo digo, bueno, yo tengo mi empresa, yo quiero generar empleo para todos ustedes, pero yo no puedo esperar a que ustedes reaccionen porque el mundo no me da espera. Entonces, es un mundo cambiante, es un mundo dinámico. El mundo es una gran plaza de mercado. Exactamente, y allá es a donde yo voy. Entonces, si tú no tienes iniciativa, si tú no propones,
Si tú no trabajas de la mano conmigo, si tú no sientes la empresa como la estoy sintiendo yo y como a mí me duele, o sea, porque a mí es el que me está doliendo, porque soy yo quien está trabajando y muchas veces los empleadores trabajan solos. Entonces yo digo, a la gente, vuelvo a lo mismo, a la gente le falta mucha conciencia, mucho amor por lo que hace, mucha pasión para lo cual fue contratado. Entonces, cuando me pongo en el lugar del empleado, pues también he visto, no generalizo, pero he visto que muchos empleados entran a una zona de confort. Entonces yo llego aquí a la empresa, trabajo porque necesito trabajar, porque tengo que cubrir ciertos gastos, pero para mí es indiferente cómo usted, señor empleador, debe hacer para usted responder, pues con todos los impuestos que tiene que usted responder y con la responsabilidad que usted tiene. Entonces yo diría, si nosotros estamos en el lugar del empleador, pero también estoy en el lugar del empleado, pienso que ambas partes deberían tener conciencia, por un lado. Por el otro lado, ver que el mundo es cambiante, que con la apertura de mercados, que con las megas tendencias, nosotros no podemos seguir actuando como actuaban 20 años o 15 o 50 años atrás. Vuelvo a insistir, todo es diferente. Ahora, en un mundo donde casi todo está inventado, ¿qué tengo yo que hacer? Innovar. La innovación pienso que es lo que podría cambiar la dinámica de las organizaciones, pero innovación está amarrado a conocimiento también. Yo no puedo de pronto sugerir cosas cuando no conozco, cuando no me ocupo de pronto por ver qué están haciendo en México, qué está haciendo China, o porque Europa, que en un momento de pronto estuvo muy bien, tiene bajonazos como lo vimos en España y entonces la salida fácil, o sea, ¿dónde voy y entro? ¿A qué mercado debo estar yo? Y la gente definitivamente se queda como en una zona de confort, que es lo que a mí me parece como muy preocupante. Y por el otro lado, estoy de acuerdo que sí, o sea, efectivamente lo que dice la doctora, si yo no tengo empleo, pues entonces algo tengo que hacer para sobrevivir. Si me pagan de pronto, no son mis principios, no son mis valores, obviamente, yo no lo haría. Pero hay mucha gente que dice, bueno, yo no estoy preparado para asumir los cambios. Entonces, la delincuencia, se dedican a ser delincuentes cuando de pronto no lo pensaron. No pienso que eso esté bien, o sea, no estoy de acuerdo con eso. Pero hemos visto, por ejemplo, familias donde solamente uno mantenía el hogar, de pronto se quedó sin trabajo, entonces ahora son todos los que están padeciendo de esa situación. Pero si yo hago una retrospectiva y miro qué hicieron por cambiar su situación, tú ves que no hacen nada, entonces es un poco complicado. Perdón, doctora. Mire, la verdad es que diciendo de ese planteamiento, sí, eso es lo que se escucha en forma general, pero el problema de desempleo y de la crisis empresarial, de la desindustrialización en el país y en el mundo, no radican esas causas que usted ha mencionado. Es que es una política. Lo que se está incentivando en el mundo entero es el capital improductivo y eso es lo que está obteniendo gran rentabilidad en detrimento del capital productivo, que es el de las grandes industrias. Y cuando usted ve las políticas de las naciones, usted coja todas las normatividades internas de las naciones y coja la normatividad de Colombia, los planes de desarrollo, aquí específicamente, todos los planes de desarrollo, su visión que tienen de modelo estatal es el de servicios, no es de la gran industria, no es industrializar las ciudades ni el país, es los servicios. Entonces allí radica el problema grave, que lo que se incentiva es el capital improductivo. Bueno, en línea, para seguir con esta ripostada que le hace la doctora Betty a la doctora Patricia, a usted, don Alfredo, le pido que nos dé su mirada sobre lo siguiente. Ella dice que hay más presencia y más se le da más importancia al capital especulativo transnacional que al capital productivo, el capital que se queda en proyectos de largo aliento para generar valor agregado en la economía de los países. En la reciente crisis europea,
y de España y de Grecia en particular y de Portugal y algo de Italia, es cierto que ha salido a relucir la desindustrialización de estos países en los últimos 30 años a costa de una gran predominancia del sector financiero, del sector especulativo. Y hoy muchos economistas y muchos políticos españoles, en particular lo que yo conozco, están diciendo a qué hora nos dejamos desindustrializar y nos convertimos en simples centros comerciales compradores de la industria europea, alemana, inglesa y nórdica. Tenemos que volver a crear industria, crear empleos y propuestas de producción de largo aliento. Yo voy a insistir en que estamos analizando causas que son una consecuencia de otra causa que no estamos revisando a fondo, y es por qué esos inversionistas están prefiriendo poner su dinero a trabajar con un menor riesgo y con una mayor productividad, porque donde lo tenían no estaban obteniendo los rendimientos que ellos querían. Eso no es un secreto. Yo tengo mi dinero y lo tengo metido en una industria que por la situación de cómo es la visión, cómo es la planeación estratégica de las personas que están dirigiendo, en quienes confié mi negocio, mi dinero, no me está dando el resultado que yo espero, entonces retiro ese capital. En el caso de Michelin, seguramente pues mantengo una parte de comercialización para que vendan donde sí están haciendo un buen trabajo de producción, porque en algún lugar del mundo producen esas llantas y entonces las están trayendo a Cali y solamente aquí las están comercializando. Entonces es un enfoque que está dividido. Coincido con lo que dice la doctora, en donde las políticas pueden estarse orientando a fortalecer las áreas de servicio, pero intrínsecamente o muy ocultamente es porque se está reconociendo que no estamos haciendo un buen trabajo de productividad. Aunque no lo digamos, simplemente estamos diciendo somos mejores en servicio porque no somos buenos para hacer producción. ¿En dónde sí son buenos? Lo acaba usted, doctor, de mencionar. Bueno, dejemos que los alemanes produzcan, dejemos que los ingleses produzcan, que han tenido tradición de hacer las cosas bien. ¿Qué hacen ellos? ¿Quién se ha puesto a analizar qué hacen ellos para que nosotros podamos copiar esa mentalidad de éxito, esa mentalidad de enfoque a dar resultados, para que el inversionista que tiene su plata puesta en donde yo estoy trabajando, la deje ahí y entonces podamos crecer como industria y como país? Yo creo que es estar reconociendo que no hemos hecho ese buen trabajo, como planteaba la doctora, de capacitación, de sensibilización, de innovación, de darle las herramientas necesarias a la gente para que ellos puedan explotar en el sentido de hacer una explosión de creatividad, una explosión de productividad que haga un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Muy bien. Yo quiero pedirles que abramos otra ventana a este tema tan interesante, saludando al doctor Pablo Borrero, quien nos acompaña a partir de este momento en el estudio. Estamos entrando definitivamente a un estadio de la economía que se sustenta en el conocimiento, en la innovación, en la ciencia y en el desarrollo tecnológico. Ya si en el siglo XX la extensión del hombre eran las extremidades, los brazos y las piernas para mover cosas, para mover líneas de ensamble, hoy la extensión del hombre es la inteligencia, el cerebro, la capacidad de creación. Definitivamente eso es aquí y en cualquier otra parte del mundo. Pero esto se choca con otro muro de contención gravísimo, y es la asintonía que hay entre las necesidades que genera esa dinámica económica y productiva y la oferta y la capacidad del sistema para preparar a las personas de una sociedad para ese tipo de trabajo que se está desarrollando. Aquí me refiero al SENA, me refiero a los colegios públicos y privados y me refiero a las universidades. Me parece en particular
que una universidad que se dedica a cobrar 5, 10, 15 millones de pesos por un semestre y no tiene, ni el Estado le exige ninguna responsabilidad social, ¿por qué pasa con ese egresado después de haberse gastado 100 millones de pesos en 5 años en formación para que salga a ganarse un salario mínimo? Me parece que eso es un desperdicio de tiempo, de recursos y un ultraje al derecho a tener un proyecto de vida para las personas. Por ahí quiero introducir para que usted haga su primera aproximación, doctor Borrero. Gracias, muy amable. En primer lugar, un saludo a los panelistas y al doctor Tejada y a la amable audiencia. Efectivamente, pues todos estos problemas que son relativamente complejos y que pues están determinados por una serie de causas, pues hay que analizarlos partiendo desde la realidad, porque de todas maneras la actitud que asumen, por ejemplo, los trabajadores o los empresarios en relación con problemas concretos, la innovación, la especialización, la falta de conciencia para poder realizar una serie de actividades, pues tienen que ver con las condiciones económicas, políticas, sociales, ideológicas que existen en el medio social en que se mueve. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y digo esto porque pues hay factores que desde luego han incidido en los cambios que se vienen produciendo en todo el mundo. Claro, hoy lo que tiene que ver con la producción industrial ha ido cediendo el paso a la economía de servicios. Lo único es que desde luego esto pues va a generar unos cambios fundamentales en toda la estructura y en las relaciones laborales. Y el aspecto tecnológico cuenta fundamentalmente en todo esto, porque en la medida en que, pues, apoyado del desarrollo científico-técnico, avanza la industria y la economía, inclusive de los servicios, pues hay que generar unos cambios, no solamente en las relaciones laborales, sino que hay que comenzar por capacitar a los trabajadores en las nuevas tecnologías, hay que entrar a hacer todo un examen de las nuevas condiciones y eso implica pues no solamente voluntad por parte del empresariado sino del Estado. Pero en esto hay una cosa que es necesario analizar. Mire, la tecnología es un medio muy importante pues para aumentar la productividad del trabajo, pero en las condiciones de nuestra sociedad capitalista la tecnología se ha convertido en un factor para despedir trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores pues que no tienen las cualidades ni la capacidad suficiente para poder estar dentro de las empresas. Hoy en las grandes empresas industriales robotizadas, pues lógicamente uno ve que el número de trabajadores es cada vez menor y esos trabajadores son peritos, son ingenieros que obviamente han tenido que capacitarse para poder dirigir y orientar las empresas robotizadas. Pero, desde luego, el empresario en muchos casos no tiene ese interés de capacitar, ni el Estado tampoco tiene políticas para capacitar a los trabajadores. El interés fundamental del empresario es obtener utilidades. Eso es lo fundamental. Y si para ello necesita despedir trabajadores, porque es mejor reemplazar 10 o 20 trabajadores por una máquina, ¿no? O por un robot, pues lo hace sin ninguna consideración, porque su interés fundamental y primordial es ese. En cambio, pues la situación del trabajador es otra, es la parte débil de la relación laboral, sus ingresos son fundamentales para su propia existencia y desarrollo y el de su familia, y en esas condiciones, pues los despidos colectivos de trabajadores se vuelven un drama, una situación sumamente crítica en un país en donde, como Colombia, por ejemplo, ¿no? La producción ha ido disminuyendo, es decir, ha habido un desmantelamiento del sector productivo, hay una política de desindustrialización, hay una política de privatización de las empresas públicas, ¿no? Hay toda una política que tiende a incrementar el desempleo a todos los niveles de la sociedad. Muy bien. Doctora Patricia, el doctor Borrero, en síntesis, lo que está planteando es que en la relación capital-trabajo, el trabajador lleva la parte más difícil y el capital tiene la parte más suave, si se pudiera decir así. Pero a ver, vámonos a la realidad monda y lironda.
exceptuando los capitales especulativos, esos capitales que vienen corporativos a arrasar con las economías, pensemos en un pequeño empresario, porque es que empresarios somos todos los que estamos en la cadena, desde el pequeñito, el pequeño, el mediano, el grande y el transnacional. Hay algunos que no debieran llamarse empresarios y no especuladores, pero ese empresario que invierte un capital o esos empresarios que invierten un capital, pues tampoco se les puede impedir que si la tecnología desarrolla novedades para hacer mejor y más rápido y más económicamente ciertos productos, se queden con telares de carbón cuando pueden tener telares robotizados. Esa dicotomía, ¿cómo resolverla? ¿Qué hacer frente a eso? Porque a final de cuentas uno no produce telas y ropa para vestir a seres que estén con ánimo de suicidarse porque su vida es una tragedia. Uno produce telas o produce comida o produce zapatos, es para que la gente que quiere vivir las pueda usar. Bueno, me parece que es interesante el planteamiento que han hecho ustedes. Yo parto de algo, o sea, los seres humanos, o más bien, las máquinas no pueden reemplazar a los seres humanos. Se necesita alguien que opere una máquina. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo de pronto que he dicho, el mundo cambia, la tecnología, obviamente cada vez nosotros vemos que hay muchísimo más desarrollo tecnológico, pero infortunadamente no, parece que no reaccionamos, o sea que no nos damos cuenta. Yo les comentaba a ustedes, yo tengo la oportunidad de hablar con muchos trabajadores que se han quedado sin empleo y eso es un golpe muy fuerte para el empleado y para su familia, porque muchos dependen es de ese empleado que está en una organización y es mucho más duro cuando una persona lleva 20, 15 años trabajando en una empresa y cualquier día entonces le pasan su carta de despido o le dicen simplemente usted renuncie y nosotros lo indemnizamos. El problema donde lo veo yo es que no hay un proyecto de vida después de que la persona sale de la empresa. Entonces eso es lo que genera todas esas situaciones que nosotros no quisiéramos vivir, pero que definitivamente tenemos que enfrentar. La delincuencia, los asesinatos, la gente mendigando en la calle o que se invaden los espacios públicos y ya no tenemos también por dónde caminar, que es otra de las situaciones que se presentan. Pero pensando en todo esto, vuelvo a decir, o sea, tanto el empresario como el empleado deberíamos nosotros todos tener conciencia hacia dónde es que debemos caminar y cómo debemos hacer para ayudarnos. Yo me he reinventado muchas veces porque todos los años esto cambia y por ejemplo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas del sector público, del sector privado y del sector cooperativo y he visto que muchas entidades desarrollan dentro de sus planes estratégicos o dentro de sus PCM líneas estratégicas para implementar con la gente que hace parte de esa población, pero hay una indiferencia grande, lastimosamente hay mucha indiferencia y hay mucho desconocimiento. Entonces, ¿yo qué diría? Si pudiese hablarle al gobierno, o sea, decirle al gobierno, sí, aterricemos todos esos planes de desarrollo que ustedes tienen, sensibilicemos y demos a conocer qué es lo que ustedes están ofreciendo. Si pudiese hablar con el empleado, entonces yo le diría al empleado, o sea, usted no se quede con la primaria, con el bachillerato, solamente con la universidad, porque es que el mundo es muy competitivo, entonces ser profesional en este momento y quedarse ahí pienso que tampoco es suficiente. Si hablara con el empleador, entonces yo le diría al empleador, bueno, o sea, desarrollemos estrategias donde usted pueda motivar a sus empleados para que ellos sean quienes propongan nuevas líneas de negocio o mejoremos, o sea, no solamente el servicio, sino que si estamos utilizando máquinas, entonces veamos cómo puede ser la participación del empleado en esos procesos. Pero escúcheme una cosa, es que el problema hay que verlo es, como decía inicialmente, partiendo de la realidad, no partiendo de la parte subjetiva, de que falta capacitación, de que falta innovación, de que no se ha reestructurado la empresa, que son elementos obviamente fundamentales pues para proseguir en la transformación y para ponerse a tono con el desarrollo tecnológico. Pero mire, yo le voy a contar una experiencia. Nosotros en Colombia teníamos fama de tener una gran industria textil.
desde el siglo pasado. Producíamos toda clase de telas y exportábamos pues nuestros productos a diversos países. Claro, con los cambios que se han producido en materia tecnológica, se imponía la necesidad de innovar y los empresarios tenían que reconstruir sus empresas para poder ponerse a tono con la competencia en el mercado. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues hicieron todo lo que estuvo a su alcance para innovar y ponerse, pues, como decía, a tono con el desarrollo tecnológico. Pero vinieron unas políticas ligadas a la apertura económica y comercial hace más de 20 años. Luego los TLCs, que le abrieron la puerta a los mercados internacionales, y aquí comenzaron a entrar toda clase de productos y mercaderías, entre ellos textiles, que incluso se producían con costos mucho más baratos que los que se producían en el país. Y en esas condiciones, entonces, ¿qué sucedió? Pues que nuestros empresarios comenzaron a enfrentar una competencia desleal en ese sentido, pero legalizada con base en esas políticas de apertura económica y de los TLC, y hoy se han ido quebrando. Con mayor razón los pequeños y medianos empresarios. Mire, hoy en la ciudad de Cali nomás se constituyen todos los días nuevas pequeñas y medianas empresas, pero también todos los días se quiebran pequeñas y medianas empresas por la competencia en los precios, porque ningún empresario va a producir a pérdida. Y cuando comienza a tener dificultades en ese sentido, ¿qué es lo que hace? Lo primero, la primera medida que toma es comenzar a licenciar personal, hasta el punto de que pues termina o acabando con la mitad del personal, o cerrando la empresa, o asociándose con otra. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo entero y en Colombia? Que como consecuencia de la competencia, pues que hace que el mercadeo sea una verdadera lucha, ¿no?, de empresarios y de capitales. El más fuerte termina, como dice la dijo popular, termina acabando con el más pequeño. Si son los grandes monopolios los que finalmente se imponen en el mercado, y los pequeños y medianos productores o desaparecen del mercado o tienen que vivir a expensas de las pocas migajas que le dan los grandes monopolios. Escuchemos a don Alfredo González sobre lo siguiente. Le quiero poner este caso. El día de ayer, Raúl Castro, el presidente de Cuba, anunció reformas de segunda generación en Cuba y dijo que está reunido la cúpula del gobierno cubano con la cúpula de la resistencia cubana en la Florida, y que ya han hecho acuerdos para que lleguen inversiones desde la Florida a Cuba, y que se le está autorizando en Cuba a cubanos residentes en Miami, en la Florida, que vuelvan a Cuba a montar empresas. Esto definitivamente rompe paradigmas, porque el Estado cubano durante 60 años ha cerrado la economía y ha cerrado la posibilidad de la inversión extranjera. Pues las noticias que están hoy en la prensa mundial están diciendo esto en voz del propio Raúl Castro. ¿Usted qué lectura hace de este tipo de decisiones? Bueno, es una maravillosa decisión que está mostrando que llegaron a un límite en el que esa cerrazón que habían tenido por tantos años, bueno, pues los estaba acabando. Lamentablemente podemos ver la afectación tan grande que ha tenido el pueblo cubano, y conste que tenemos un muy buen amigo cubano muy cerca de nosotros, pero siendo un país maravilloso, con gente maravillosa, bueno, esa cerrazón había afectado y había casi destrozado la economía de Cuba. ¿Qué está haciendo la cúpula cubana con esta decisión? Primero, aprovechando el vínculo emocional que existe entre los residentes o la resistencia de Cuba en Florida, para que ese vínculo emocional sea el que empiece a proveer ese capital, exactamente, ese capital que requieren desde hace muchos años. Entonces, ese es un excelente ejemplo de qué se pudiera estar haciendo en algunas otras industrias donde
Hay varios ejemplos y hay varios escenarios y escuchando al doctor Borrero, tiene mucha razón en decir, bueno, nos han afectado de esta manera, el TLC ha quebrado industrias. En México pasó lo mismo, la industria textil, bueno, ha sido un daño tremendo por todas las importaciones de textiles chinos que se producen en precios incluso antidumping, que han afectado. La industria del juguete, lo mismo, muchos temas de aparatos electrodomésticos igual. Pero quiero insistir, ¿cómo le hacen los que nos apabullan en estos países con su eficiencia, con su productividad, con sus mejores costos, con su producción a muy buena calidad, con un mejor precio? ¿Cómo le hacen ellos? ¿Por qué no nos hemos puesto, en lugar de estarnos condoliendo y sobando las heridas, a ver, voy a ir a aprender lo que decía la doctora hace rato, voy a ir a Alemania? ¿Qué hace que los alemanes tengan fama de ser excelentes en la parte técnica? ¿Qué hace que los ingleses sean buenos en lo que hacen? ¿Qué hace que los hindús sean una maravilla a nivel mundial en el desarrollo de software y en el desarrollo de software? Entonces, ¿qué hacen ellos? Y vamos a concluir que tienen varios puntos de coincidencia. Uno es especialización. Nosotros vamos a ser buenos en una cosa, en esto, y ahí nos vamos a enfocar y lo vamos a desarrollar. Vamos a capacitarnos desde dos puntos de vista. El punto de vista técnico o tecnológico, que es muy importante, pero también el punto de vista de la mentalidad de éxito. En México hay constantemente un debate en el deporte. Yo no soy muy seguidor del fútbol y creo que soy el único mexicano que no lo hace, pero siempre es un tema de que cuando el equipo de fútbol mexicano está jugando partidos muy importantes, tenemos el temor de que no van a ganar porque no están mentalmente preparados. Esa situación mental de éxito se repite en muchos escenarios de la economía y de los negocios. Entonces, ¿por qué no aprendemos qué están haciendo los exitosos para que nosotros copiemos? Ya aprendí, documentemos estos casos de JGB, de Michelin, de Carvajal. ¿Qué sucedió? Hagamos un postmortem. ¿Qué sucedió? Aprendamos qué fue lo que sucedió para que no se repita. Y otro punto muy importante que estamos perdiendo tal vez de vista como países es qué está pasando con las generaciones. En una misma compañía tenemos los baby boomers, que estamos cincuentones y en una etapa que quisiéramos ya estar de salida de la parte económica. Yo todavía no quiero estar de salida, No, yo estoy muy activo, pero está esta generación de los baby boomers y está la generación X y está la generación Y, que se comunican totalmente diferente. Es gente que se están chateando con el teléfono celular de aquí a ahí, o de aquí al cubículo de junto. Quiero pedirles, en estos últimos minutos que nos quedan, que le hagamos mirada a dos experiencias adicionales. La experiencia israelita con las ¿cómo se llaman? Deshidratadas, las verduras y todo este tipo de legumbres deshidratadas. Yo particularmente tuve la oportunidad de estar vinculado con una empresa agroindustrial de aquí de Colombia, exportadora a Estados Unidos, y era impresionante. Nosotros, lo que nos costaba $1 llevar a Estados Unidos, a ellos les costaba 60 centavos de dólar llevarlo a Estados Unidos, siendo que Israel es uno de los países con menos agua, con menos tierra fértil que hay, sobre todo en la zona del Medio Oriente. Entonces uno se pregunta, ¿qué explicación hay allí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque aquí hay tierra, agua en cantidades alarmantes y gente muy trabajadora. Pero ¿cómo hacen ellos en un desierto para hacer frutas y verduras? Y ahora no recuerdo los nombres técnicos, pero productos que llegan en condiciones de entrada a un mercado muy exigente, porque el mercado americano es muy exigente, y entran con 40% menos de valor que el nuestro. Mira, les voy a compartir una experiencia mía con un israelí que es un buen amigo mío. Y eso no solamente me lo ha dicho el israelí, sino lo he escuchado de americanos
y lo he escuchado de gente europea que dice, bueno, y ustedes están sentados en un tesoro y ¿por qué son pobres? Y te encuentras en el internet y en conferencias donde asistes, comparto lo que dice el doctor González, es simplemente mentalidad. Nos hemos mentalizado que somos pobres, que somos los sufridos, o sea que infortunadamente no tenemos las condiciones para poder surgir como país, y yo pienso que sí tenemos todas las condiciones, porque Colombia tiene todos los climas, tiene tierra que es productiva, tiene gente bonita, tiene gente inteligente. Las nuevas generaciones, como bien estabas diciendo, o sea, están viendo las cosas de una manera distinta. Ya ellos no están pensando en pensionarse, yo misma, yo no estoy pensando en pensionarme, pero sí hay muchas otras alternativas que puedes ir viendo, puedes ir tú evaluando. Entonces yo estoy completamente de acuerdo que si aquí nos quedamos llorando, entonces yo no sé, vamos a terminar, como lo dijiste en un momento, suicidándonos, envejeciéndonos prematuramente. Y creería yo que eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, listo, ya se presentó la situación, el gobierno no creo que vaya a reversar las políticas que tiene al momento, no creo que el mundo se detenga porque nosotros estamos especulando que esto está muy complicado y que va a seguir complicado. Yo pensaría más bien hagamos un cambio de chip. Las cosas sí pueden ser diferentes, las condiciones serán completamente diferentes, pero nosotros metámosle ganas a esto, creamos en nosotros mismos, creamos en nuestro país, pongámonos en los lugares de otras personas para poder ser propositivos. E indiscutiblemente, miremos que no solamente somos Colombia, con la apertura de los mercados, o sea, tenemos que estar enterados qué está sucediendo en el mundo, y si no, el mundo nos absorbe a nosotros. Bueno, yo no creo que el problema sea de mentalidad como un factor determinante. El problema es político, de las políticas económicas que adoptan los estados en un momento dado. Hay gente que tiene mucho entusiasmo, hay gente que es muy capaz, que es muy inteligente, que hace innovaciones, hay trabajadores que en lo fundamental están dispuestos a ayudarle inclusive a los empresarios a sacar adelante sus empresas, pero las políticas económicas no permiten ese desarrollo, de tal manera que hay que partir de esa base, no de la cuestión puramente subjetiva. Por otra parte, mire, la decisión política, en este caso que ha tomado Cuba, decisión política, no problema de mentalidad, sino decisión política, corresponde a toda una realidad. Cuba no está en condiciones reales de poder hacer la gran industrialización del país porque no cuenta con los recursos suficientes para eso. Entonces, ¿qué hace? Invita a los empresarios cubanos en el exilio, invita a los empresarios de otros países a que se vinculen a Cuba para que sobre la base de una política económica desarrollen la producción. Mire, el problema no es que el capital extranjero se vincule a la producción nacional, el problema es cómo se vincula y en qué condiciones. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros hace 2 años, por ejemplo, estuvimos en el Ecuador. Y dentro de las condiciones que hay en el Ecuador, pues allá funcionan las mismas farmacéuticas que funcionan aquí en Colombia. Pero mientras que en Colombia el precio de los fármacos es 3 veces mayor, en el Ecuador es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque allá hay una política. Allá el gobierno les dijo, ustedes pueden trabajar aquí, pero ustedes no pueden aquí venir a hacerme competencia desleal a la industria nacional farmacéutica. Ustedes tienen que someterse a unas reglas, a unas leyes, y pueden funcionar dentro de ese ámbito. Pero ¿qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia le hemos dejado las manos sueltas a los grandes monopolios farmacéuticos para que hagan lo que les da la gana. Y por ese camino nosotros no hemos podido resolver problemas fundamentales en materia de salud, por ejemplo, o en materia de educación. Y algo más, le digo, volviendo un poco a la historia muy rápidamente de lo que ha sucedido en Colombia, porque se nos acabó el tiempo.
Nosotros, desgraciadamente, no fuimos capaces de montar una industria productiva propia, como ha sucedido en otros países, en México, en el Brasil, sino una industria maquiladora, mediatizada por los monopolios internacionales y por el sector financiero. Permitamos que el doctor González cierre con un último comentario. Rápidamente, yo sí quiero insistir en que es un tema de mentalidad y usted lo acaba de confirmar, doctor Borrero, porque Ecuador, con ese ejemplo que está usted dando de los fármacos, quiere decir que tiene conciencia de beneficio común y está protegiendo a su país al no permitir que se aplique una política en donde haya desventaja para su país. Eso es conciencia, eso es mentalidad de éxito, de protección y de un beneficio común. Entonces, sí es un tema de mentalidad. Las políticas surgen de la mente de personas que o tienen una conciencia de beneficio para su pueblo o no la tienen, o tienen la conciencia de obtener un beneficio adicional a costa de lo que sea. Bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Como siempre ocurre, estos temas tan espinosos y tan complejos quedan como un abrebocas para que usted se anime a degustarlos, es decir, a encontrar más información, a mirar más aristas, a abrir más ventanas para comprender esa realidad. No se trata simplemente del empleo o el desempleo. Se trata de qué hay detrás del empleo y qué hay detrás del desempleo. Se trata de qué ocurre con la industria. ¿Y qué significa industria en un país como el nuestro? ¿Qué significa economía global en un mundo como el que tenemos hoy en el año 2013, del siglo XXI? El agua busca entrada y busca salida, póngale el dique de contención que le ponga. Y el mundo hoy está globalizado. El agua se nos entra y el agua sale, querámoslo o no. Se trata de prepararnos y aquí el esfuerzo es colectivo. El esfuerzo no solamente es del gobierno, el esfuerzo es de los empresarios, de los trabajadores, de la academia, de la sociedad civil organizada, de los sindicatos, de los educadores y de usted y mío, que somos padres de familia, que somos ciudadanos corrientes, porque coincido al final que por un lado está la política, como bien lo menciona el doctor Borrero, políticas públicas que oxigenen la reivindicación del bienestar colectivo, y por el otro está la mentalidad con la que esas políticas públicas se agencian para el bien o para el perjuicio de la colectividad de nuestros países. Buenos días.